Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a este espacio de oración con la palabra de Dios llamado Lección Divina. Les habla una vez más su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal Audioteca Católica. Y henos aquí un día más para practicar esta Lección Divina, para tener juntos esta experiencia de Dios a través de su palabra, para averiguar el mensaje que Dios nos tiene a ti y a mí en este día tan especial en donde la Iglesia Católica está celebrando el nacimiento de Juan el Bautista. Entonces, te doy la bienvenida. Si es primera vez que visitas al canal, debo decirte que abajo en la casilla de descripciones, si quieres conocer algo más sobre la Lección Divina, quieres conocer la parte teórica, los fundamentos, de dónde viene la historia, te he dejado 6 sencillos videos formativos sobre lo que es esta práctica de la Lección Divina. El link está abajo en la casilla de descripciones y es totalmente gratuito. Solamente les pido a todos que me apoyen con un me gusta al video para que así la plataforma YouTube, esa inteligencia artificial que rige todo el movimiento de la plataforma, pueda impulsarnos y darnos a conocer a muchas más personas. Lo que es el me gusta y tus comentarios ayudarán muchísimo para que así nos promuevan. Sin más preámbulos, vamos a comenzar entonces esta práctica de este día lunes 24 de junio. Comencemos orando juntos. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que teniendo en cuenta tu palabra seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Bien, y comenzamos con el primer paso de la lección divina que nos lleva a la lectura. Entonces, debemos tener en este momento la Biblia en mano, un cuaderno espiritual y un lápiz para ir tomando nota y subrayando las partes más importantes de este texto. Vamos a hacer en primer lugar una primera lectura corrida. Voy leyendo en voz alta, tú vas siguiendo la lectura desde tu Biblia. Vamos a abrirla en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos del 57 al 66 y luego finalizamos con el versículo 80. Comienzo. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre, pero la madre se opuso diciéndoles, no, su nombre será Juan. Ellos le decían, pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento, a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello se preguntaban impresionados, ¿qué va a ser de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel.
Bien, y en este primer paso de la lección divina nos encontramos con la pregunta: ¿qué dice el texto? Es momento de releer, de subrayar, de extraer las partes más importantes. Vamos a irlo haciendo juntos para ir practicando con la palabra e ir tomándole confianza. Comencemos. Debo comenzarte por decir que este pasaje del Evangelio forma parte de los así llamados relatos de la infancia de Jesús. De modo particular, este texto sigue a la escena de la visita de María a la casa de Zacarías en Lucas 1:40, después de la anunciación del ángel mensajero de la nueva creación. La anunciación, de hecho, inaugura gozosamente el cumplimiento de las promesas de Dios a su pueblo. Esto lo encontramos en el capítulo 1 de Lucas, desde el versículo 26 hasta el 38. El gozo de los tiempos nuevos que ha llenado a María inunda ahora el corazón de Isabel. Ella goza por el anuncio traído por María. María, por su parte, proclama las grandezas del Señor, porque el Poderoso ha hecho cosas grandes en ella, como también ha obrado grandes prodigios por su pueblo, necesitado de salvación. La expresión "se cumplió el tiempo", esa es la primera expresión que subrayamos allí, nos recuerda que esta realidad no solamente sorprende a Isabel preñada, sino que revela también algo del provecho de Dios. San Pablo, en efecto, dice que cuando se cumplió el tiempo, Dios mandó a su unigénito, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a aquellos que estaban bajo la ley, para que recibiésemos la adopción de hijos. En el Evangelio, Jesús habla del cumplimiento de los tiempos, especialmente en el Evangelio de Juan. Dos de estos momentos son las bodas de Caná, en Juan capítulo 2 del 1 al 12, y la agonía en la cruz, donde Jesús proclama que todo está cumplido. Juan 19, versículo 30. En el cumplimiento de los tiempos, Jesús inaugura una era de salvación. El nacimiento de Juan Bautista estrena este tiempo de salvación. En el punto siguiente, él, de hecho, a la llegada del Mesías, se alegra y salta de gozo en el vientre de Isabel. ¿Quién es ese que salta en el vientre? Juan. Eso lo vemos en el versículo 44. Más tarde, él se definirá a sí mismo como el amigo del esposo, es decir, Jesús, que se alegra y goza con la llegada de las bodas con su esposa, la iglesia. El Hijo no se llamará como su padre Zacarías, sino Juan. Zacarías nos recuerda que Dios no olvida a su pueblo. Su nombre, en efecto, significa Dios recuerda. Su hijo ahora no podrá ser llamado Dios recuerda, porque las promesas de Dios se están cumpliendo. La misión profética de Juan debe indicar la misericordia de Dios. Él, por tanto, se llamará Juan, o sea, Dios es misericordia. Esta misericordia se manifiesta en la visita al pueblo, es exactamente como lo había prometido por boca de sus santos profetas de ese tiempo. El nombre indica por esto la identidad y la misión del que ha de nacer. Zacarías escribirá el nombre de su hijo sobre una tablilla para que todos pudiesen verlo con asombro. Esta tablilla evocará
otra inscripción escrita por Pilatos para ser colgada en la cruz de Jesús. Esta inscripción revelaba la identidad y la misión del crucificado. Decía así: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. También este escrito provocó el asombro de los que estaban en Jerusalén por esas fiestas. Vayamos al punto siguiente. En todo, Juan es el precursor de Cristo. Ya desde su nacimiento e infancia, él, Juan, apunta a Cristo. ¿Quién será ese niño? Él es la voz que grita en el desierto. Juan 1:23. Animando a todos a preparar los caminos del Señor. No es el Mesías, pero lo indica con su predicación y sobre todo con su estilo de vida ascética en el desierto. Él, entre tanto, crecía y se fortificaba en el espíritu. Vivió en regiones desérticas hasta el día de su manifestación a Israel. Bien, y así llegamos al segundo paso de la lección divina. Y nos preguntamos, ¿qué me dice el texto? Entramos en este momento a la meditación. Te voy a compartir entonces unos aspectos importantes que he considerado meditar para mí en esta lectura, lo cual te puede ayudar en tu meditación personal. Entonces, vamos a compartirlas. Bien, y la primera expresión que voy a compartirte es: se regocijaron con ella. Veamos, el pueblo, viendo esa bendición de Dios cuando Isabel concibe, en vez de surgir entre ellos envidias, se alegraron con ella. Se alegraron, dice la lectura, por la misericordia que Dios tuvo con Isabel. Entonces, ¿qué sentimiento más hermoso cuando nos podemos regocijar de de los beneficios, de las bendiciones que recibe una persona de Dios? Es hermoso poderse regocijar y no tener el corazón lleno de envidia. Preguntémonos tú y yo, ¿me alegro cuando a alguien le va bien? ¿O nace en mí juicios negativos o envidia? ¿Qué siento cuando a alguien le va bien? ¿Me alegro con esa persona? Segundo aspecto, no, su nombre será Juan. Es de elogiar la terquedad de una mujer cuando tiene una convicción. Y este es el caso de Isabel. Ni todo el pueblo junto pudo cambiar el parecer de Isabel de poner otro nombre que el que Dios le había elegido para su hijo. Fue Dios que eligió el nombre de Juan. Juan significa Dios es compasivo, Dios es misericordioso. Y eso es lo que le había sucedido a Isabel. Isabel había experimentado esa misericordia de Dios en esa concepción milagrosa que le permitió tener en su vientre a su hijo. La misión de Juan es anunciar que Dios es favorable a su pueblo y a él le tocará presentar al pueblo a Jesús. Él iba pregonando, anunciando a Jesús, el Cordero manso y misericordioso. Preguntémonos tú y yo, ¿soy firme en mis convicciones para defender el bien y para defender la verdad? ¿O la opción de la mayoría cambia mis principios?
Cuando alguien me lleva a la contraria y dice, no, no te vayas por allí, hazlo así. En este caso trataron de persuadir a Isabel para que cambiara el nombre. ¿Cuántas personas no tratan de persuadirnos para cambiar los planes que tenemos? Los planes que muchas veces hemos sentido que Dios tiene para nuestra vida. Sentimos que Dios nos ha llamado probablemente a un servicio, que nos ha llamado a un apostolado, pero hay alguien tal vez influyente en nuestra vida, que puede ser nuestra propia familia, nuestros mejores amigos, que nos dicen, no, ¿y por qué lo vas a hacer? No lo necesitas, no es necesario. Invierte tu tiempo en otra cosa. Entonces preguntémonos, ¿soy firme en mis convicciones para defender a lo que Dios me está llamando, lo que Dios me está pidiendo en mi vida? ¿O me dejo arrastrar por esa opinión de la mayoría y abandono ese llamado de Dios? A veces suele suceder, hermanos. Tercer aspecto, se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Este era Zacarías. Zacarías llevaba meses de mudez. ¿Por qué? Porque fue incrédulo. No le creyó a Dios. Y es que en realidad el que no alaba a Dios es como un mudo. Sus palabras son viento. Solo cuando Zacarías confirma el querer de Dios es cuando puede hablar y bendecir al Señor por su amor. Qué belleza esta señal, ¿no? Solo cuando Zacarías confirma el querer de Dios es cuando puede hablar. Hablar y su voz, lo primero que sale de esa voz es una alabanza al Señor en agradecimiento. Entonces, preguntémonos, ¿uso mi lengua para hablar de Dios y con Dios para alabarlo? ¿O más bien padezco de mudez espiritual? Me da vergüenza y entonces me quedo mudo o muda. Prefiero no hablar de las cosas de Dios para que no me vean mal, no me tilden de loco o de loca, de fanático, de fanática. Puede pasar, hermanos, y eso no es una situación agradable. Ir contracorriente nunca es agradable, pero por Dios vale la pena. Entonces, ¿cómo es mi actitud? ¿Soy una mujer o un hombre de fe a toda prueba, sin importar lo que digan los demás? Este día nos invita a meditar nuestra actitud y compararla con la de Juan el Bautista y con la de Zacarías en este caso y con Isabel. Oremos, hermanos. Tercer paso de la lección divina, la oración. ¿Qué me hace decirle a Dios este texto? ¿Cómo le respondemos a Dios? Te voy a compartir mi oración para que luego tú hagas la tuya propia. Oremos. Padre bueno, dame la gracia de alegrarme siempre por el bien que haces a los demás. Que no surjan las envidias en mi interior cuando veo a otros prosperar y recibir bendiciones. Que mi querer sea el mismo que el tuyo. Quita mi mudez espiritual y que mi lengua proclame siempre tu amor y tu misericordia. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y hemos llegado al momento culminante de esta lección divina, que es el cuarto paso. Nos encontramos con el propósito o el compromiso para llevarlo a la práctica. Y nos preguntamos, ¿a qué me invita Jesús con este evangelio de hoy? Hemos analizado unos aspectos importantísimos en nuestra meditación. El primero de ellos, la actitud
del pueblo cuando vio la bendición que recibió Isabel en su vida. ¿Cómo es nuestra actitud? ¿Qué debo cambiar? ¿Siento envidia en mi corazón? De repente el Señor me está pidiendo dejar a un lado esas envidias y comenzar a ver a la gente con corazón compasivo y misericordioso como Él lo hace. Por otro lado, vemos la actitud de Isabel, una mujer decidida, una mujer en la cual Dios le pide que rompa una tradición de familia que era colocarle el mismo nombre de su padre al hijo. Y ella rompe la tradición por creerle y obedecerle a Dios. Una mujer valiente. ¿Cómo es mi actitud? ¿Se parece a la de Isabel o me hace falta un poco más de coraje y valentía para nadar contracorriente? Y ese debe ser el propósito que le entregué hoy al Señor. Y por último, vimos la actitud también de Zacarías, un hombre que se quedó mudo porque no le creyó a Dios. Y cuando se le suelta la lengua, comienza a alabarle. ¿Es mi actitud acaso parecida a la de Zacarías? No le creo al Señor y por eso me quedo muda, me quedo mudo y no proclamo a Dios, no doy testimonio de Él por miedo, porque sencillamente no creo totalmente lo que Él me está diciendo. Hay incredulidad en mí. ¿A cuál de estos me parezco? O tal vez tengo un poco de estos tres personajes, de estos tres casos. Entonces que cada uno se analice y haga su propósito. Me encantaría que escribieras en los comentarios qué te ha traído a tu vida esta lectura de hoy, qué te ha gustado y compartas algo de la experiencia de esta lección divina. Gracias a todos los que ya lo han hecho, los que ya han comenzado a compartir y a escribir. Me ha encantado leerles y los saludo a todos. Y entonces, ¿qué has decidido hacer? ¿Cuál es el propósito y el compromiso de hoy? Ánimo, adelante. Bien, y hemos llegado al final de esta lección divina por el día de hoy. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento. Gracias por compartir el video en tus redes sociales, porque así podrás llegar a evangelizar a través de la palabra a tus familiares y amigos, conocidos, tus seguidores. También te doy gracias por haberme apoyado con un me gusta. Suscríbete al canal y activa la campanita sencillamente para que puedas estar pendiente de recibir las notificaciones cuando subamos material al canal. En unos días próximamente estaré subiendo el segundo episodio de las catequesis del Papa sobre el Espíritu Santo. Pendiente porque ya subí una hace unos días y ahora estoy preparando la segunda. Entonces te digo hasta mañana, si así Dios lo permite, que tengas un excelente día. Dios te bendiga.